Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada que sirve para lo que queramos tejer. Se pueden usar cualquier número de puntos. Vamos a montar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En cada punto vamos a tejer un medio punto en cada cadena. Tejemos una cadena, le damos la vuelta y repetimos toda la vuelta con medios puntos. Nos faltan estos dos. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas para subir. Volteamos. Voy a tomar yo el gancho por este lado y en el mismo lugar vamos a empezar la puntada. Cargan hilo y de aquí tomamos hilo y lo subimos, lo estiramos hasta acá arriba. Volvemos a cargar hilo, detenemos con nuestra mano, con nuestro dedo, cargamos, volvemos a subir. Tenemos 4 más 1 y sacamos los 5. Cargamos y en el siguiente subimos. Cargamos, tomamos el agujero de la vuelta anterior, el medio punto de la vuelta anterior, miren, y repetimos. Cargamos, subimos, detenemos y en el de abajo lo volvemos a repetir. Cargamos, subimos y en el de abajo repetimos y lo cerramos. Cargamos, subimos y de nuevo en el de abajo. Cargamos, y así vamos a tejer toda la vuelta. Este es nuestro frente. Esta puntada no es reversible.
Sin embargo, la parte de atrás también se ve muy bonita. Ahorita les enseño cómo va a quedar. Y en el último punto, vean cómo va quedando. En el último hacemos un macizo. Hacemos una cadena, volteamos. Esta es la parte de atrás. Vean qué linda se ve también. En cada uno vamos a tejer un medio punto. Está muy fácil de identificar. Les voy a voltear para que lo vean. Pero como queda el huequito, es muy fácil encontrarlos. Así nos vamos toda la vuelta. El único que no se nos debe olvidar es este, ¿de acuerdo? Que es con el que empezamos. Ahora vamos a hacer otra vez una cadena y vamos a repetir esta vuelta, puntos bajos. Y hacemos una tercera vuelta de puntos bajos. Estos puntos estas vueltas nos van a servir para montar el siguiente dibujo.
Listo. Subimos con 2 cadenas, volteamos y vamos a repetir. Cargamos, subimos y en el de abajo repetimos este. Cargamos, subimos, ahora en el de abajo y hacemos esto. Ah, no, eso no, esto. Subimos y en el de abajo. Vamos de nuevo en cada punto. Y en el último hacemos nuestra cadena. Vean cómo queda. Me voy a regresar. Vean, esto nos sirve de soporte. Aquí hay una escondida y estas dos nos sirven de soporte y a la vez de adorno. Miren, vean qué bonita. Voy a hacer una cadena y me voy a regresar. Y esta es la parte de atrás. Digo que también se ve preciosa. La pueden usar por ambos lados. Y listo. Ya la tenemos aquí. Ojalá les guste y la disfruten. Saludos. Gracias. Bye.